un consejo de la parte del Señor que estos días le he sentido para todos ustedes. Más que nunca creo en el poder de la palabra. Creo que la palabra transforma, cambia, reanima, consuela. La palabra es poderosa. Es un mensaje de sanidad interior. Quiero compartir 15 o 20 minutos. No quisiera alargarme, pero pido a Dios que me preste su unción y que a ustedes les unja los oídos. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan y versículo 19. Habían apresado a Cristo, lo habían llevado al pretorio, lo habían vituperado y después a la cruz. Lo habían sepultado. Y en esas circunstancias, así dice el capítulo 20 y el versículo 19, los discípulos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban, escuchen, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Lo repito, hermanos. Estaban reunidos en aquel lugar por miedo a los judíos. Y cuando entró Jesús les dijo: paz a vosotros. Amén. Gracias. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, escuchen, se regocijaron viendo al Señor. Amén. Quisiera, para poder ilustrar lo que les quiero ministrar en esta tarde, quisiera dar unos datos de la ciencia de la psicología humana. Dice esta ciencia de la psicología humana que la cabeza, juntamente con el cerebro, es el centro y el rector de la personalidad del hombre. Lo vuelvo a repetir para que lo memorice. Amén. La cabeza, juntamente con el cerebro, es el centro y el rector de la personalidad del hombre. Es decir, que la personalidad del hombre está basada en su mente. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Se puede decir de otra forma: intelecto, sentimientos y emociones y voluntad, conducta, actitud, comportamiento. Dijo el sabio Salomón, lo contrasto ahora, la ciencia de la psicología humana con la palabra de Dios. La palabra de Dios arropa la ciencia de la psicología humana. Dijo el sabio Salomón al respecto: tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él.
Amén. Amén, amén. Lo que estaba diciendo Salomón, escuchen por favor, el hombre es lo que piensa. Claro. Como piensas, sientes. Y como sientes, obra y actúas. Así es. La mente es un campo de batalla. En nuestra mente se fraguan los éxitos, las victorias, los triunfos. Pero también tengo que decirte que de la misma forma que se fraguan, se gestan los éxitos y las victorias, también se gestan las derrotas, ¿Verdad? las frustraciones, Amén. los miedos, las fobias. Porque la mente, repito, es una autopista de pensamientos. Por eso Salomón, qué bien lo define: el hombre es lo que piensas. Como piensas, sientes, y como sientes, obras y actúas. Aleluya. Subrayé una frase, y ya entro en el mensaje, de un escritor que me impactó esta frase. Decía este hombre: la personalidad del hombre es como un tren con 3 vagones. La personalidad del hombre es el tren, y los 3 vagones, el primer vagón es el vagón del intelecto. La verdad entra por la mente, y la mente procesa los pensamientos. El segundo vagón es el vagón de los sentimientos, de las emociones, de las reacciones. Y el tercer vagón es el vagón de la conducta, del comportamiento, de la actitud. Y decía este escritor: el problema que tenemos muchos de nosotros es que en vez de utilizar el primer vagón, que es el vagón del intelecto, utilizamos el segundo vagón, el vagón de los sentimientos. Y en vez de pensar con el sentimiento, piensas con lo que sientes. Y no se puede pensar con lo que sientes. Claro. Así es. Porque si pensamos con lo que sentimos, habrá frustración, habrá derrotas. Qué bien. Qué bien. Hoy te dice Dios: piensa con el intelecto. Santo. Y no pienses tanto con lo que sientes. Libre gosta. Siento a Dios en esta tarde. Amén. Ese es el problema que les ocurrió a los discípulos. Los discípulos que eran apóstoles del Cordero, que estuvieron cerca de Jesús por espacio de 3 años y medio aproximadamente, contemplaron prodigios, milagros, les delegó autoridad sobre los espíritus inmundos, les delegó autoridad sobre los muertos, resucitaban a muertos los discípulos. Y los discípulos, hermanos, tenían conocimiento teológico, sabían predicar mejores que nosotros. Pues aquellos que hacían milagros y prodigios y que tenían teología, se encerraron en aquel lugar y, presos del pánico, así está escrito, por temor a los judíos, estaban diciendo: ¿qué hacemos ahora? Que se ha muerto el dador de la vida. ¿Qué será de nuestras familias? ¿Qué serán de nuestros hijos? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué nos traerá el mañana? Oh, Dios mío de mi vida. El temor, la fobia,
les robó, escuchen bien, que sé lo que estoy diciendo, les robó la fe y la paz. Claro. Amén. A aquellos que hacían milagros y prodigios. Alabado sea Cristo. Presos del pánico que hacemos. Oh, Dios mío. En vez de pensar con el intelecto, estaban pensando con lo que sentían. Gloria a mi Rey. Repito, cuando pensamos con lo que sentimos, habrá frustración en nosotros. Y habrá derrotas en nuestra vida. Y en nuestro caminar. Pero hoy tengo un mensaje para ti. Sí, quizás estás lleno de fobias, Gloria a mi Dios. lleno de temores. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué será el día de mañana? Y el día de mañana te inquieta, te perturba. Como aquellos discípulos. Oh Dios mío. Gloria, aleluya. Quiero que te metas por unos instantes en ese papel de los discípulos. Se confinaron en aquel lugar. Y no salían porque tenían miedo a los judíos. Oh Dios mío, qué triste los discípulos. Gloria a tu nombre, Padre. Pero presos del pánico. Apareció Jesús traspasando la materia. Santo. Y puesto en el medio de ellos, no les exhortó Muy bien. como en otras ocasiones que a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque lo usó Satanás siendo discípulo. Pero bueno, ese no es el tema. Lo llamó al orden y reprendió porque quería esquivar el plan de redención. Santo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Oh, Dios mío. No les exhortó, ni los humilló, ni los avergonzó, porque no era lo que necesitaban. Claro. Aleluya. Qué bonito es saber utilizar los púlpitos. Sí, Señor. Que muchos de nosotros siempre estamos dando palos cuando necesitan diálogo. Diálogo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Puesto en el medio de ellos, podía haberles llamado la atención, pero no utilizó un mensaje teológico ni les avergonzó, aunque estaban frustrados. Todo lo contrario, les predicó lo que necesitaban escuchar, y lo que necesitaban escuchar era la palabra: paz a vosotros. Hoy quizás muchos de nosotros nos encontramos como los discípulos, confundidos, atemorizados, llenos de fobias, llenos de temores, de pensamientos desestructurados. Hoy te dice Dios, y créelo que esto es un rema, hoy te dice Dios: paz para vosotros, paz para vuestras casas, paz para vuestros hijos, paz para vuestros matrimonios, paz, paz, paz. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu paz. Gloria a ti, Jesús. ¿Qué mensaje más corto? 3 palabras. B, A y Z. Paz a vosotros. Aleluya. Cuando escucharon esta palabra, hermano Porrón, cuando escucharon esta palabra, dice: se regocijaron. Gloria a mi Rey. ¡Ay! Vicente solamente les dijo paz, pero era lo que necesitaban escuchar. Aleluya. Se regocijaron, no se alegraron, porque la alegría es producido por los sentimientos y las emociones, pero el regocijo es el gozo del Espíritu, es un fruto. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Fruto del Espíritu. Se regocijaron. A
temores, las fobias, las inquietudes. ¡Ay, Dios mío! Paz, cuando dijo paz. Gloria a mi Rey. Hoy te dice Dios, recíbelo, por favor. Espíritu Santo. Paz para ti, que estás adormentado. Paz para tu matrimonio, que quizás crees que está a punto de romperse. Hoy te dice paz. Siento a Dios en esta tarde, hermanos. Para tu casa, paz. Amén. Amén. Paz, ustedes saben que en hebreo es shalom. Los saludos de aquellos días cuando un judío se encontraba con otro judío, se paraban, se abrazaban y se besaban. Y les decían, Shalom Adonai. Paz para tu casa. Ay, Dios mío, qué saludo, qué salutación más hermosa. Paz. Nosotros decimos buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pero ellos te decían, paz de Dios para vosotros. La paz de Dios sea contigo. Cuando se saludaban. En griego quiere decir eirene. Y la palabra Irene, transliterado al castellano, quiere decir que todo marcha bien entre tú y el Creador. Gloria a Dios. ¡Qué bien! Paz para tu casa, Amén. paz para tus hijos, paz para esta iglesia, paz para tu familia. Pero saben que paz también en el diccionario de la lengua española tiene un sinónimo. Y la palabra paz en el diccionario de la lengua española, miren qué palabra más hermosa. Paz, ausencia de guerra. Gloria. Claro. Ahí, Santo. ausencia de guerra. Es uno de los sinónimos que tiene paz en el diccionario de la lengua española. Ay, ausencia de guerra. Gloria a Jesús. Eso quiere decir que aunque el mundo exterior, lo que vemos, está agitado, por dentro, cuando tienes la paz de Dios, hay calma, hay quietud. Amén. Es difícil, ¿verdad? Vamos a ser realistas. Es difícil. Amén. Pero eso quiere decir paz. Cuando estás ausente de las luchas y de los conflictos internos. Tenemos tantos conflictos. Tenemos tantas luchas aquí. Se fraguan tantas luchas y tantos conflictos en la mente. Sí, esto que estoy predicando es para ti. Que necesitas con carácter de urgencia la paz de Dios. Qué bien, qué bien. Gracias. Dios mío. Gracias. Que no les dijo otra cosa, que solamente les trajo el mensaje que necesitaban escuchar. Paz a vosotros. Qué importante es la paz, hermanos. Miren, dice el apóstol San Pablo en una de las epístolas, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Paz de Dios. Pero esa paz de Dios también se canaliza y es tener también paz con los hermanos. Jesús se lo dijo a los discípulos, tener sal siempre entre vosotros y la paz los unos con los otros. Y existe también la paz en el hogar. Tengo que decir lo que siento, hermano. ¿Me permite? Amén. A veces tenemos la paz de Dios, pero carecemos de paz en el hogar e incluso paz con los hermanos. Y Dios nos llama a tener paz. Amén. Aleluya. Paz en el hogar. Hermano Nin,
hace unos años leía una revista, que yo no soy de leer revistas, pero vino a mis manos y seguro que alguno también lo escuchó. Cuando se murió el rey del pop, Michael Jackson, y decía el comunicado de prensa: Michael Jackson, victoria en los escenarios y derrotado en casa de una sobredosis de barbitúricos. Apareció muerto, se suicidó. Cuando salía a los escenarios, triunfaba, arrollaba con el espectáculo, con la puesta de escena, cómo cantaba, cómo bailaba con respecto a los hábitos. ¡Qué éxito! ¡Qué victorias! Arrancaba aplausos de los fans. Pero cuando llegaba a casa, su casa era un infierno, porque le daba lugar a Satanás. Tenía hasta un zoo y hacía adoraciones al propio Satanás. ¿Y saben dónde dormía? En una urna de cristal, llena de oxígeno, porque si no tenía oxígeno, aquella cámara donde él habitaba y dormía era como una urna de cristal. El oxígeno le permitía que las cirugías que se habían hecho se conservasen, porque si no se le caía la piel. Y custodiado por guardaespaldas, por las pesadillas que tenía. Victoria en el escenario, Michael Jackson, y derrotado en el hogar. No tenía paz en el hogar. Santo. Hermanos, persigamos la paz hasta que la consigamos. Amén. Abraza la paz. Sí, digo bien, custodia, guarda, protege la paz que Dios te ha impartido a lo más profundo de tu corazón. Amén, amén. No se puede vivir sin la paz de Dios. Cuando estamos ausentes de la paz de Dios, repito, hay guerras y conflictos en nuestra mente, en nuestro interior. Necesitamos con carácter de urgencia la paz de Dios. Santo. Paz en los hogares, paz con los hermanos y sobre todo la paz de Dios en nosotros. ¿Cuántos desean la paz de Dios? ¿Puedes tocar un poquito más la música, más fuerte? ¿Se pueden apagar 2 o 3 minutos? 2 o 3 minutos. No quiero ser canso, hermanos. 2 o 3 minutos. ¿Podemos adorar a Dios?